Bienvenido a Su Tiempo con Dios. Les saluda Araceli César de Álvarez. Con un gusto, con un gozo, el podernos volver a encontrar en este hermoso espacio. Quiero seguirle animando a que no deje un solo día de meditar en esta palabra de Dios. Yo sé que hay ocasiones en que se nos va de alguna manera, pero que no sea la regla. Y que si esto sucede, lo retome. Porque en ocasiones dejamos de hacer este hábito santo, yo le llamo, de meditar en la palabra, de acercarnos a Dios a través de su palabra, de su espíritu, y muy fácilmente nos deslizamos y, pues un día ya no lo hice, no, pues 2 días tampoco, y se nos va de la mano, y no nos vaya a pasar como al pueblo que dejó de escucharlo centurias, ¿verdad? Que el Señor sea el que nos atraiga cada día para hacer escuchar su voz. Vamos ahora al libro de Éxodo nuevamente con el capítulo 6, versículos del 14 al 30, y vamos a ver algo muy, muy hermoso que sin duda va a impactar nuestro corazón hoy. Siga con atención la lectura y volvemos en un momentito. Éxodo 6, 14 al 30. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Bien, estábamos viendo en esta escritura ahora cómo el Señor les muestra sus planes y propósitos, pero desde un punto de vista eterno. A veces la vida en la tierra se vuelve bastante complicada y pensamos que de eso se trata la vida, ¿verdad? Nada más así como que estamos aquí, nacemos, morimos y se acabó. No. Esto tan solo es un tránsito, tan solo es una preparación, y el Señor les vuelve a hablar otra vez, ahora a través de Moisés y de Aarón. Primero, ellos eran sus voceros, y viene a decirles unas instrucciones, unos mandamientos para Israel, pero incluyendo también a Faraón, fíjese, y a todo su séquito. Esto es bien interesante, que no nada más eran privativos para este pueblo, sino también hasta para Faraón, porque les recuerdo que Dios es Dios de dioses, es Rey de reyes y es Señor de señores. Él está por encima de toda autoridad humana, por muy poderosa que sea aquí en la tierra. Él está por encima de cada autoridad. Ahí vamos a ver en el capítulo
6, pero versículos del 14 al 25, que hace una referencia a las cabezas de las familias de sus padres. Y una vez más vuelve a tomar acerca de los que estuvieron antes de ellos y menciona otra vez a Rubén, al primogénito de Israel, y se va con cada uno de sus descendientes. Ahora, ya no solamente menciona las cabezas, sino los que vienen detrás de ellos en algunas generaciones. Y se toma estos versículos del 14 al 25 para mencionar. Ahora, qué importante es que en la meditación, cuando usted y yo estamos leyendo esta palabra, vayamos a seguir con mucha atención y a leer todo. No nos hace daño el leer esos nombres raros. Hay gente que dice, yo no leo esos nombres ni le entiendo y no me gustan y mejor me los brinco. No, mire, yo encontré ahí 2 perlas muy preciosas al estar meditando en esto. Una es la que está en el verso 20, que hace la mención a los padres de Moisés y de Aarón, ¿sí? Vea cómo Dios, en medio de hacer un recuento de las genealogías anteriores, cómo destaca y da honra a los padres de Moisés y de Aarón, a Amram y a Jocabed, que fueron los papás de ellos, ¿verdad? Cómo Dios toma en cuenta cuando nos hace entender como padres, quienes son padres o van a serlo, que nos quede bien claro que Dios nos incluye en sus planes para tener hijos para su gloria. Yo creo que esa desesperación de los padres de Moisés por guardar su vida para que no les fuera arrebatado, acuérdense de esa matanza que hemos visto anteriormente, que mandó el faraón a realizar en todos los niños varones que iban naciendo. Ese deseo de guardar su vida, esa idea de poner un canasto calafateado, de enviarlo por ese río con la intención de que fuera rescatado. Moisés significa rescatado de las aguas. O sea, todo eso no es un plan humano. Es ahí donde Dios interviene, porque Él quería sacar de esa pareja de israelitas a un siervo que pudiera usar para su gloria, llamado Moisés, y Aarón, que era su hermano también. Yo quiero llevarle esto en meditación. Mire, Dios quiere que tú y yo honremos la vida de nuestros padres, sea que estén vivos o muertos actualmente. Porque aunque ellos hayan equivocado, aunque ellos hayan fallado, aunque ellos no hayan estado, aunque ellos cometieron muchos errores, Dios sabía que iba a suceder esto, por eso envía a Jesús para sanar esas heridas de una paternidad inadecuada, maternidad inadecuada. Pero porque Él quiere hijos para su gloria. ¿Sí me entiende? Entonces, parte de la honra a los padres, aquí Dios le dio honra a los padres de Moisés y de Aarón. Aquí Dios le dio esta honra a sus padres, pero tú y yo como hijos tenemos que darles la honra. ¿Qué es parte de la honra? Perdonarlos. Perdonar lo que se equivocaron, perdonar lo que hicieron mal, perdonar su ignorancia, su falta de Dios en su propia vida que no nos comunicaron, perdonar sus vicios, perdonar sus abusos, perdonar su ausencia. Eso es parte de la honra a los padres. Y otro elemento que en el verso 23 me encuentro es la mención de Aarón. Ahora, ya no solamente está hablando de lo pasado, sino también de lo presente. Y le recuerda a Aarón que él es uno de sus elegidos para formar parte de un sacerdocio santo. Por eso es bueno leer las genealogías, porque vamos a encontrar ciertos nombres que nos van a dar una luz en el camino para entender que si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros también. Y después ya se refiere, este es aquel Aarón y aquel Moisés, ¿sí? Cuando está diciéndoles, me refiero a de esta familia es, o sea, créanles porque vienen de la familia patriarcal, créanles porque fueron preparados para este evento, créanles. Entonces por eso hace un contexto histórico muy breve, por cierto. Por eso vienen todos estos nombres. No sé si al estarlos leyendo así como que a ver a qué horas terminan. Sí, pero hay que tener esa expectativa que nos quiere enseñar el Señor. Otra vez, vas a escuchar mucho esta frase. Jehová habló a Moisés. Otra vez. Y una y otra vez, porque Dios se comunicó mucho verbalmente con Moisés. Y le decía. Y en este caso le dijo, di a Faraón todas las cosas que yo te diga.
Y yo le recuerdo que Moisés había dicho, y en varias ocasiones, pues que era torpe de lengua, ¿verdad? Que era de difícil expresión. Sin embargo, a mí me sorprende la obra que hizo Dios, porque después, pues, ¿cuál torpe? Él tenía una idea equivocada que el enemigo le había endosado, pero él le creyó a Dios y fue el vocero de parte de Dios. Entonces encontramos que él tenía el desafío de ir a decirle al faraón todo lo que Dios le iba a ir diciendo. Y era bien complicado porque una vez más, mira, tú y yo podemos, es más, si usted quiere esta tarde, esta noche, toma la Biblia y termina de leer el Éxodo en un par de horas y entonces va a encontrar que el desenlace, pero yo le quiero invitar a que vaya conmigo así como iba Moisés día con día escuchando la voz de Dios. Tú y yo cada día escuchemos a Dios porque no sabemos qué va a pasar dentro de 8 días. Pero asegurémonos de que hoy el Señor nos da la instrucción y seamos obedientes. Y entonces este varón tuvo que deshacerse del miedo, que fue él también liberado del miedo para presentarse ante la máxima autoridad de ese país tan poderoso. Yo creo que cuando empieza a ir Moisés y ve a todos los guardaespaldas, ¿no?, de la época, ahí protegiendo al faraón y pasando por revisión, yo no sé, eso intimida. Si aún uno cuando llega a visitar un reo en la cárcel te intimida la manera como te miran, como te revisan, imagínate a este varón. Sin embargo, Dios lo estaba librando del miedo y va y le dice, Moisés una vez más, ¿verdad? En el verso 30, es que yo soy torpe de lengua. Como si Dios no supiera. A mí me sorprende mucho cuando le queremos informar a Dios cosas que Él de sobremanera ya sabe de nosotros. ¿A poco crees que Dios ignora esas áreas débiles de tu vida? ¿Verdad que no? Él las sabe, pero Él quiere que tú aprendas a depender de Él y no de tu propia fuerza. Y entonces el Señor le dice, ¿verdad? Que no te bases tú en tus habilidades naturales. Deja que el Señor se manifieste a través de ti y te dé esas fortalezas espirituales con la cual vas a hacer su voluntad. Te tengo unas preguntas porque vamos a orar en un momentito y me gustaría mucho que meditaras en esto. ¿Has comprendido el llamado de Dios para tu vida? Mira, que te quede claro que no todos van a ser pastores y predicadores y maestros de la palabra, ¿no? El llamado de Dios es tan amplio que necesitamos entender. Yo creo que una de las cosas más satisfactorias en mi vida personal es que con mi caminar en Él he venido descubriendo lo que Él quiere que yo haga. Y veo a muchas esposas de pastor, por ejemplo, que quieren hacer lo que la iglesia dice que deben de hacer, ¿sí? O que tienen que hacer lo que el esposo dice que tiene que hacer, pero no han descubierto en el corazón de Dios para qué han sido llamadas, para qué han sido preparadas, para qué son hábiles. Y lo mismo te digo a ti, varón. A lo mejor eres un profesionista y el llamado de Dios es que en el medio donde estés Dios te use, ¿sí? No necesariamente va a ser, o sea, pensamos llamado y qué voy a hacer en el templo. No, no es eso nada más. Puedes hacer algo en el templo, pero va más allá. Dios te necesita afuera donde hay tinieblas. Otra pregunta, ¿has visto su obra, la obra de Dios en tu familia? Y yo volteo a ver a mis padres, a mis abuelos, que no conocía, a mis bisabuelos, que nada más conocí una bisabuela. Y yo puedo ver la gracia de Dios operando, porque fue gente que falló mucho a Dios, pero Dios fue fiel, ¿sí? Yo recuerdo que cómo mi bisabuela me trajo a conocer a Cristo en la iglesia, pero ella nunca me habló de Cristo. Entonces, bueno, pero veo la gracia y la obra de Dios en mi vida. Y la última pregunta, ¿cuánta disposición, sí, o excusa tienes para aceptar el llamado de Dios? Volvemos al punto. Moisés tenía un desafío enorme, igual que tú y yo ahora. No conocemos el desenlace de nuestra vida. Pero mi pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Hay excusas? Derríbalas y créele a Dios. Vamos a orar y a poner esto en las benditas manos del Señor. Dile con todo tu corazón, Dios, yo tengo muchas cosas en mi corazón que necesito resolver, pero quiero tu ayuda para hacerlo. Para poder aceptar ese llamado de fe, a donde tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, Señor, y conforme a tu voluntad. Señor, que pueda tener esa sensibilidad que tuvo Moisés de aceptar el desafío y que pueda ir quizá a altas autoridades del gobierno, quizá a gente de mi entorno,
pero donde quiera que me lleves, Señor, que vaya con tu respaldo. Te doy gracias porque has puesto tus ojos en mí. Y gracias porque a pesar de que mis antepasados pudieron haberte fallado, tú les fuiste fiel y me queda claro, Señor, que tú les fuiste fiel porque tengo vida y me la preservaste para dar testimonio de tu gracia. Te bendigo, Dios, te alabo con todo mi corazón y te doy gracias por este hermoso llamado. Lo acepto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor siga siendo su mejor y más poderoso llamado. Y nos vemos en la siguiente ocasión.